Boldorini. 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 Es recontra italiano. Claro. Regresa Triunfatore. Boldorini. Una vieja publicidad. Es muy buena. Que anunciaba a un personaje que regresara triunfando, que se venía a las Américas. Ah, mira, no lo sabía. Sí, no era Boldorini, No. pero era así una cosa. Claro. Con un fuerte acento italiano. Bueno, y tenemos a Adriana Ahumada, con la cual nos conocemos desde hace mucho tiempo. No sabemos cuánto ya, yo por lo menos no sé cuánto. No vamos a sacar la cuenta. Sí, ella se encargó de recordarme de que nos conocíamos. Bueno, ¿y por qué vinieron? Bueno, pasaban por la puerta. Entonces Dimos luz y entramos. y dijeron, bueno, vamos a entrar, vamos a contar lo que hacemos. Nosotros estamos construyendo tal y tal y tal cuestión que tiene que ver con la recuperación y la puesta en valor de las semillas y la gran variedad hortícola que hay en el periurbano platense. ¿Esto es así? Sí, es así. Trabajamos a través de un proyecto en la Facultad de Agronomía y Naturales de la universidad y empezamos con esto que cuenta Juan hace muchos años a recuperar estas semillas y bueno, obviamente los proyectos, como todo proyecto, después toma otros caminos. Claro. Y no estamos estrictamente en eso, pero andamos por ahí. Claro. Pero siguen vinculados con la producción. Sí, sí, por supuesto. La producción hortícola. Sí, claro. Sí. La producción hortícola. ¿Y vos cómo te incorporaste Made in Italia? Forza Italia. Bueno, caí en las redes de Adriana. Ah, te agarré Adriana en un pasillo. Adriana recolecta pasantes en la Facultad de además de Naturales. semillas. Claro. El proyecto es de la Facultad de Agronomía, pero yo estudio en biología, en naturales, y ahí Adri nos... ¿Con qué orientación? Botánica. Sí. Qué bueno. Sí, interesante. Así que estoy en una pasantía hace 6 meses, y ahora voy a renovar por otros 6 meses más. Ah, mira qué bueno. Así que un año de aprendizaje. Claro. Está muy bueno. Sí. Cuando empezamos a charlar de esto, de que venían ustedes con Juan, yo le recordaba un proyecto de la universidad, de la Facultad de Naturales, que se llamaba Los alimentos que América dio al mundo. Sí. Había empezado como a reverdecer... Para, voy a hacer una pequeña interrupción acá. Vos podés seguir el hilo rojo tuyo después, sí. ¿Por qué? Porque decía que estaba nerviosa y la veo, pero completamente fantástica. Creo que nos engañó. Sí, bueno, está bien, tengámoslo en cuenta. Bueno, nosotros fácilmente nos engañan cualquiera. Sí, no para desmerecerla a ella. No. Pero somos con las cosas que hemos votado. Somos presas fáciles del engaño. Aceptamos que viniera este operador porque le dijimos... Sí, claro. Con ese color caoba en el cabello, tiene que ser una buena persona. Sí. Pero después... Yo voy a traer la paleta de pintura de Alba y voy a tratar de ver cuál es el color. Sí, nosotros necesitamos un poco de color. No, ni hablar. Nosotros somos blanco y negro, somos pre-Chaplin. ¿Por qué él tiene todo el color y nosotros nada? Y qué sé yo, porque es la juventud, ¿viste? Son cosas por el estilo. Bueno, volvamos. ¿Dónde estábamos? Vos tenías el libro rojo. El libro rojo. Sí, los alimentos que América dio al mundo. Era un libro un proyecto muy interesante, porque en realidad se basaba en otras cosas. Hay una vieja lectura americanista que mira al revés, digamos. En lugar de ver América desde Europa, se ve a Europa desde América. Sí. Entonces, ¿cómo cambió todo lo que tiene que ver con la cultura alimentaria en Europa, pensando solamente en esto, a partir del descubrimiento de América? Sí, fue justamente... De esto que llamamos descubrimiento de América, para no entrar en otro... Sí, porque estaba descubierta. De hecho, vivía un poquito de gente. Claro. Sí, algunos vivían. Sí. Pero ese paso, ese traspaso de determinado tipo de productos que estaban acá, que fueron a parar a Europa. Por aquellos años, Brailovsky, que es un ambientalista, había escrito Memoria Verde, que también buceaba en esas mismas cosas, buscaba en diferentes lugares del continente mestizo esas cosas originarias que eran de acá y que aún de algún modo sobrevivían. Pero ustedes están trabajando con achicaron el campo de trabajo, se quedaron en la zona del cinturón hortícola de La Plata. Que no es poco. Contá un poco cómo es, Adriana, la cantidad de territorio, porque a veces uno cuando dice cinturón hortícola de La Plata, ¿no? Sí, el cinturón hortícola de La Plata es un cinturón muy grande, es uno de los más importantes del país.
Bueno, ahora con el nuevo censo agropecuario vamos a saber más a ciencia cierta cuántos productores hay, pero son muchísimos. Y ¿El censo quién lo va a hacer? el censo ya se hizo. Ah, ya se hizo. Sí, está terminando, ya tendría que estar terminando, Ajá. pero sí, se hizo el año pasado. Ajá. Eh, ¿Pero lo hizo la facultad o la no, dirección? no, la Dirección Nacional de Estadística y Censo, sí. Bien. Pero bueno, sí, y tiene de particular nuestro cinturón hortícola que se fundó con la ciudad. O sea, todos esos terrenos donde se instalaron los primeros productores estaban pensados para ellos, al igual que estaban pensados los edificios públicos y otras cosas. Y obviamente en su primer momento fueron ocupados por inmigrantes italianos, españoles o portugueses, pero con el correr del tiempo Fueron hubo buscando. otras oleadas también migratorias, pues algunos en Colonia Urquiza, sobre todo de japoneses, o a muchos bolivianos o del norte de nuestro país. Y bueno, y todo eso hace como una mistura de distintos saberes, distintos usos, y eso atravesado después por la Revolución Verde, como otras formas de cultivar. Entonces, como que en el cinturón, y además lo tenemos tan cerquita nosotros, podemos encontrar de todo. Claro. Y es como un mundo fascinante, pero bueno. Y también es algo que está creciendo. Nosotros mismos, desde si nos ponemos a comparar 5 años atrás hasta ahora, podemos ver cómo ese cinturón se desplaza y ¿Cómo se desplaza el mate? expande. se expande o se corre, porque también todo lo que era Citibel en un comienzo eran quintas o Gorina mismo, Sí. y ahora son más de ámbito residencial, entonces como que siempre está en tensión, primero porque Bueno, muchos sí, de ellos sí. no tienen la tenencia de la tierra. Sí, en la ciudad es un conflicto no de aquí solamente. No, es típico de los límites, cinturones. los Sí, bordes, sí, Sí. claro. en donde el suelo urbano presiona sobre el Claro. suelo rural. Claro. Y el cinturón está en el suelo rural. Sí, es un periurbano, como que está rodeando eso y por eso es que está en tensión todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Sí, sí, es una zona de fricción. Ujú, sí. Bueno, Habría que armarse. Yo cuando escucho fricción No. digo, bueno, hay que armarse, listo, ya está. no, pero cualquiera, O de paciencia, no estoy hablando de armas estrictamente. cualquiera que empiece a operador. revisar los últimos 20 años del cinturón, que es un poco seguramente lo que ustedes más conocen, van a ver estas oleadas migratorias que no son solamente golondrinas, porque hay gente que se ha quedado viviendo en situación precaria, que son todas esas construcciones que cualquiera que pase por las rutas las ve, construcciones hechas con madera tabla de encofrado, son en donde viven familias ya. Es decir, antes vivían personas que venían a hacer una actividad, una cosecha, pero ahora aumentó eso mucho. Dicen que hay, por el cinturón, digamos, la proporción de trabajador por hectárea de horticultura son 2 personas por hectárea. Y esa, digamos, una apreciación que en realidad es una cuestión laboral, porque es cuántos empleos ofrece determinado tipo de actividad. Cuando vos tomás la horticultura, cualquiera de las variantes que hay, no la bajo cubierto, que empieza a incorporar más gente, hablaban de 2 personas por hectárea. Ajá. Hoy debe haber 1000 hectáreas bajo cubierto en el cinturón. No sé Locura cuántos. hacer, sí. Sí, en las imágenes satelitales se ve todo Sí. un techo Sí, de sí, plástico Sí. y sí, y ocupan más de 2, claramente. Y aparecieron las plantineras que antes no había. Debe haber 3 en la Pero zona. vos si estás en el proyecto, ¿cómo sabes todo eso? Porque siempre me interesó la periferia de La Plata, porque es la zona olvidada. Ah, No solamente la parte hortícola, digamos, yo muchos años estuve a cargo del Parque Pereira. sí. Y el Parque Pereira tiene 1000 y pico de hectáreas que están, digamos, concesionadas, usurpadas por diferentes tipos de productores. Hay bolivianos, como decías vos, hay portugueses, hay japoneses, muy poquitos. El japonés más se ha orientado a la floricultura, entonces reduce su ámbito. Pero es un tema que no tiene conducción. Va de algún modo, como lo describió Adriana de manera muy clara, son oleadas. Y van cambiando en función de, digamos, viene la Revolución Verde, viene la Revolución bajo cubierto, la floricultura depende de las épocas económicas. Y sí, porque... Sí, todos dependemos de las épocas No, económicas. pero la alimentación es la última que se va relegando. En cambio, vos compras menos flores, sobre todo la gran venta de flores es en los alrededores del cementerio.
Y tiene que ver con la disponibilidad económica. Sí. Antes, cuando yo era chico, que hace muchos años, digamos, Juan y yo éramos chicos en la misma época, Sí. en los alrededores del cementerio había cantidad impresionante de puestos de flores. Y hoy yo vivo cerca de ahí, paso todos los días, y se redujo muchísimo, inclusive a la mañana muy temprano, cuando vienen las camionetas a entregar las flores, son muy poquitos. Son muy, muy poquitos. Entonces eso también reduce al productor. Piense en Escobar, que era el gran lugar. Ah, sí, por supuesto. Sí, no, por ahí se genera otro mercado, por ahí se genera un mercado en Pilar, entonces trasladan las flores a Pilar, qué sé yo. El tema es quién consume flores hoy, digamos, eso es una cosa. En cambio, el alimento, como vos lo estás tomando, sobre todo el tomate, que es una cosa que ha perdido esa condición estacional, vos querés comer el tomate todos los días. Y te dicen, no, mira, la fruta tiene estaciones, y nosotros eso no lo queremos aceptar. Y estamos como muy urbanos nosotros, entonces tenemos como que hemos disociado lo que es la producción en la tierra con lo que está disponible para comer. Y si vas al supermercado conseguís tomate. Entonces como que uno pierde a veces esa noción, pero bueno, estamos también tratando de recuperar esas cosas, ¿no? No solamente son las semillas o las hortalizas y un tipo de productor, sino también determinados hábitos alimenticios. ¿Y lo logran? A veces sí, a veces no. Es un proceso, no. Pero bueno, seguimos caminando. Claro, también hay un proceso del consumidor y del conocimiento del consumidor. Yo, por ejemplo, no lo tengo. Yo no lo tengo. Francamente, lo desconozco absolutamente. Y me parece que la gran mayoría de la gente tiene como la habitualidad de que las cosas están disponibles y listo, ¿no? Y no están disponibles de acuerdo a lo que estás planteando, que es los ciclos naturales de las diferentes cuestiones. Bueno, pero también, como yo dije, estamos dentro de uno de los cinturones hortícolas más grandes del país, Claro. Y están generalmente bajo cubierta, y eso ha ayudado a determinadas semillas que salen carísimas, pero bueno, que se pueden llegar a conseguir, permite que los ciclos se extiendan y tener hortalizas fuera de estación. Claro. Bajo cubierto. Claro, con otros insumos, ¿no? Pero sí. Bien, ¿y cuántas semillas, de cuántas especies, cómo viene ese trabajo y qué, hay algún programa de acercamiento a la comunidad con esta cuestión en diferentes escalas? Sí, nosotros lo que venimos haciendo hace ya varios años es los productores nos acercan determinadas semillas, que siempre son variedades botánicas, o sea que son de fecundación libre, no son híbridos, o sea vos podés plantar esas mismas semillas y siempre vas a seguir reproduciendo esa variedad. Empezamos con ese trabajo de recuperar los saberes asociados a esas semillas, no es solamente la semilla en sí, sino atrás de esa semilla hay un montón de saberes que tienen que generar los productores. Y después de hacer ese trabajo, que en base a eso salió el librito que te trajimos, Sí, también te lo voy a mostrar. después de eso empezamos como la intención fuerte de no solamente mantener esas semillas en resguardo para que no se pierdan, sino reproducirlas y acercarlas a la comunidad, ya sean huerteros o otros productores, entendiendo que este tipo de semillas entran en otras lógicas productivas que no necesariamente son las que marca el mercado y de altos insumos. Entonces, al entrar en otras lógicas, también de alguna manera son insumos correctos para lo que es una transición agroecológica. Entonces, bueno, empezamos a hacer foco en ese tipo de trabajo. Esa transición, ¿ustedes hablan con las plantineras? No. No ¿Por qué tenemos no? nada no compartimos nada. Pero hoy el No, productor, el horticultor Sí. tradicional va a la plantinera y levanta claro. Sí. las bandejas. Yo ahora no me acuerdo cuántas Sí. plantas hay por bandeja, pero ya dejó de tener sus propios almácigos. Bueno, Sí. Claro. cuando nosotros hablamos de productores hay un abanico muy grande de productores, ¿no? Y no todos los productores tratan a las mismas semillas de la misma manera. O sea, un mismo productor a veces manda semillas a la plantinera, a veces compra directamente a la plantinera y a veces hace su propio almácigo. Depende en qué circuito destina esa producción y qué posibilidades tiene en ese momento, porque tampoco que todos los productores tienen una estabilidad económica pareja siempre, ¿no? Entonces como que tienen distintas herramientas y van eligiendo qué acciones van a ir llevando a lo largo de los meses o las campañas.
inclusive en campañas que juegan a varias posibilidades distintas. Nosotros estas semillas se las alcanzamos a los productores de manera totalmente gratuita, y después ellos deciden si las producen ellos, si las llevan a una plantinera, si las plantan este año o este año no las plantan y se las pasan a un amigo o las guardan. ¿Ustedes hacen un seguimiento de eso? Sí, sí. ¿Qué hacen con las semillas? Claro, sí, hacemos un seguimiento. Cuando tenemos posibilidades acompañamos, y cuando no, bueno, es una visita o un registro nomás. Pero sí, la intención siempre está en saber qué pasó con eso, ¿no? Y a dónde destinan después esa producción. En la época que yo estaba en el Parque Pereira, habían empezado a aparecer las huertas orgánicas, que es también una salida muy interesante. La gran dificultad que tienen es la competencia en costos con los horticultores tradicionales que manejan otros sistemas. Depende también la época, inclusive hasta el mercado los vuelve orgánicos por el costo de todo lo que tiene que ver agregado, es decir, claro, que proviene de un sobreprecio, que tiene, es decir, una sobreinversión que tienen que hacer a su producción. Pero en general las huertas orgánicas, que son bastante cuidadosas respecto al tipo de producto que hacen, compiten con dificultad en el mercado. Hay gente que también, es decir, lo que sería el ecoconsumidor, empieza a crecer y empieza a demandar eso. ¿Ustedes algo de eso visualizan o esa parte ustedes no la atienden? Sí, o sea, la comercialización, como en todo, es como el cuello de botella, ¿no? Cuando hablamos de orgánico, lo orgánico está asociado a una certificación, que es lo que encarece el producto. Por eso yo te decía que esto entra bien en lo que es un mercado agroecológico. Claro, orgánico hablo sin pesticidas ni herbicidas. Claro, por eso. Sí, en una lógica más de transición agroecológica o un producto agroecológico, el certificado en realidad es el contacto directo con el productor, esa relación que se establece en la venta directa. Este tipo de semillas que nosotros tenemos, sí, no es el ideal para el mercado concentrador de La Plata ni el de Buenos Aires, por las características mismas del producto, ¿no? Si nosotros comparamos un tomate platense con un tomate perita o cualquier otro, vemos que el tomate platense se raja, el manoseo lo rompe, pero bueno, compite por otro lado con lo que tiene que ver con el sabor, el gusto, los recuerdos, claro, el arraigo. O sea, tiene un conjunto de otras características que no es lo que busca el mercado concentrador, pero que por ahí el consumidor sí. Entonces, estas semillas entran bien, este tipo de producción entran bien en lo que es la venta directa, los bolsones, los pedidos, otros mercados. Sí, en Carrefour no vamos a encontrar estas hortalizas, pero bueno, por eso te decía que los productores, en su lógica de producción, deciden qué plantar, en qué momento, dónde venderlo. O sea, son personas que usan una lógica, conocen muy bien su trabajo y su negocio, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos deciden y lo hacen con una intención, qué plantar y cuándo y dónde venderlo. Pero se ha mantenido. O sea, sí, hay gente que lo viene manteniendo. Sí, nosotros cuando tenemos semillas en realidad nos duran muy poquito porque enseguida nos las solicitan y rápidamente nos quedamos sin semillas. Nos viene pasando eso los últimos 7 años. En base a eso que nos ocurría es que se nos planteó, así como dijimos, bueno, tenemos que resolver esto, cómo podemos empezar a atacarlo de otra manera. Y bueno, como que tomamos una estrategia distinta que fue charlar con grupos de productores y ofrecerles esto, de que ellos lleven adelante un cultivo para brindarnos semillas. Y bueno, hicimos así como una negociación, llegamos a un acuerdo. Y este año como que crecimos mucho en lo que tiene que ver en cantidad de semillas y eso nos permitió a nosotros poder dedicar tiempo a otro tipo de actividades. Y por otro lado, cuando sumamos muchas otras manos, otras semillas humanas, tuvimos como más manos y más tiempos para pensar otro tipo de estrategias como para que podamos crecer no solamente en cantidad, sino en calidad y en diversidad de productos para ofrecer. Claro. Dijiste algo recién que yo lo cuento como anécdota. Hace unos años yo me fui a vivir a la zona rural y hay una canción de Serrat que se queja que las manzanas no huelen. Sí.
Y es cierto, en realidad cuando vos vas a los lugares en donde la fruta abunda, la verdura no tiene olor. Y nosotros empezamos a hacer huerta, mi mujer es una fanática de la huerta, y yo volví a sentir, cuando te acercás a la planta de tomates, el olor al tomate. El olor de la hoja, incluso. El olor de la hoja. Sí. A mí me mandaban a hacer tareas de menor valor, digamos, no En la reconocen. huerta. En la huerta se me anda, por ejemplo, Anda a limpiar el baño. no, anda a sacar los yuyos, una cosa absolutamente anda a menor. escarpir, claro. Sí, absolutamente menor. Sí, me sentía que me denigraban, pero no. entonces me escondía detrás de las plantas para que no me vieran hacer nada. No, pero fuera de las bromas estas, es cierto que cuando vos empezás a atar los tomates para que queden encañados, las manos te quedan con olor a tomate. Y esa cosa es una sensación para que tiene la posibilidad de hacerlo fantástica. Porque yo recuerdo, en la época de nosotros, siempre volvemos a la época que éramos chicos, Juan y yo, mi vecino, Miguelino, en su terreno de al lado plantaba. Sí, aparte tenían gallinas. O Y sea, tenía había- gallinas, tenía conejos. Sí. Pero además yo recuerdo haber ido a visitar a mi vecino, Pierre, que es su hijo, es mi amigo desde que éramos pequeños y sigue siéndolo, y levantabas la zanahoria del cajón donde estaba plantada, la lavabas ahí en una pileta que estaba en el piso, que el agua no iba a ningún lado, volvía a la quinta, y te la comías. Claro. Esa sensación de hacerlo de chico, vieron que circula, bueno, ustedes, Abril sobre todo es muy joven, vos no sos igual que ella, Yo los veo a los dos jóvenes. para nosotros todos son jóvenes, Claro. todos. O sea, yo no sé distinguir las edades. No, claro, ya son jóvenes. Claro. Sí, chao. Son Claro. millennials. Claro, Una exactamente. cosa así. Manejan celular. Sí, te resuelven cosas en el celular. Bueno, sí, pero saben dónde enchufarlo, por ejemplo. Es Sí, una cosa no. maravillosa. Sí, ¿Entendés ni cómo? hablar. Ni hablar. Bueno, y comíamos la zanahoria recién levantada de la huerta. Esas cosas se perdieron porque se perdió también el buenísimo. componente social que permitía que eso se practicara. El valor del tiempo cambió, hoy lo ocupamos, digamos, a pesar de que nosotros somos de una edad avanzada, mucho de nuestro tiempo lo usamos frente a la pantalla, Sí. porque trabajamos con esto. Entonces, no es lo mismo que estás viendo qué haces, agarras la pala de punta y salís. Yo tengo esa posibilidad, y él también, de hacemos 2 pasos afuera de la cocina y tenés tierra, en donde se hinca la pala de punta. Y sin embargo, no tenemos la práctica de hacer una huerta de producción continua, porque hay verduras, bueno, vos lo sabés mejor que lo sabemos nosotros, que hay verduras que son estacionales, es decir, que hay productos que en el invierno salen Bueno, bien. eso era la falta de conocimiento de la cual yo te estaba mencionando, ¿no? Bueno, y ahora qué planto, ¿Qué habría que implantar, cómo se planta, cómo es el bancal, qué tengo que hacer. Tenés que encontrar a alguien, ¿sí?, que haya estado trabajando en algún tipo de huerta o en un cultivo más extensivo, de estos de 4 hectáreas, 2 hectáreas, que te dé algún tipo de guía, porque realmente, yo me acuerdo, por ejemplo, el primer morrón esperaba que saliera por abajo, absolutamente convencido que el morrón tenía que ser una cosa que salía por abajo, Sí. porque ¿por qué tenía que salir por arriba? Bueno, muchas de esas cosas las ignoramos por completo. Pero sí, ni hablar. ¿De qué parte de la planta sale el ajo? No tengo ni idea. Y bueno, No, esas yo no cosas- sé ni cómo es la planta del ajo. Es más, imaginás que sale atado como esa trenza maravillosa, Claro. y no, el muy turro sale solo. Claro, Es casi como decir que los pollos vienen de las heladeras. Sí, claro, Claro. exactamente. Sí. Es que vienen de la heladera. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos.